Bien, vamos a reiterar las buenas tardes para todos. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el plan de cuentas y también vamos a tocar el manual de cuentas contables. Como ustedes saben, tenemos que sí o sí manejar antes de eso lo que es la parte de cuenta en sí. Entonces vamos a dar una pequeña introducción en lo que es cuenta contable, su acepción genérica, porque este contenido vamos a desarrollar más profundamente en lo que es la parte de lo que sería patrimonio, pero ya como un pequeño adelanto ya les va a servir para que después tengan ya una idea. ¿Y la cuenta contable qué es? En su concepto es un instrumento. ¿Por qué dice que es un instrumento? Porque justamente representa un elemento del patrimonio. Enseguida vamos a hablar también de lo que es patrimonio. Y al representar lo que hace es medir, ¿verdad? Ese elemento patrimonial. Como ustedes saben, el patrimonio, solemos decir, el conjunto de todo lo que por ahí una empresa, llámese persona física, tenga, ¿verdad? Siempre y cuando se esté dedicando a lo que es el comercio. En ocasiones nosotros solemos decir, tengo un patrimonio compuesto por, es cierto, es valedero, pero en contabilidad siempre hablamos, ¿verdad?, de lo que es negocio. Y como negocio se puede tratar o de una sociedad o persona jurídica o de una empresa unipersonal que, como su nombre dice, es perteneciente a una persona o individuo. Entonces, ¿qué es lo que hace la cuenta contable? La cuenta contable capta la situación inicial, ¿verdad?, de lo que sería ese elemento del patrimonio y también las variaciones, porque justamente un elemento del patrimonio, al comenzar lo que sería el negocio, puede tener lo que sería un valor X, pero va sufriendo variaciones, ¿verdad?, luego de acuerdo al movimiento que tenga la empresa. Este es el concepto genérico de cuenta. Nosotros vamos a usar mucho lo que es la cuenta contable ya cuando hagamos registros de contabilidad en los libros diarios. Vamos a usar también el libro mayor. Entonces, sí o sí tenemos que manejar muy bien todo lo que tenga que ver con cuenta contable. De momento, necesito que ustedes manejen que es un instrumento que justamente representa y va midiendo los valores de un elemento del patrimonio. Y para entender qué es lo que sería patrimonio, vamos a hablar de eso justamente ahora. Patrimonio, en su concepto genérico, es el conjunto de bienes, derechos y también obligaciones. Estos bienes, los derechos y las obligaciones pertenecen a una empresa en cuestión. Y el patrimonio no es solamente decir yo tengo un vehículo, yo tengo un mobiliario, yo tengo un terreno. No. Suponiendo que una persona X, ¿verdad?, vaya a hablar de su patrimonio, podemos decir que tenemos bienes, tenemos derechos y también todos tenemos obligaciones, ¿verdad?, de índole siempre económico. Si bien nosotros podemos poseer ciertos tipos de bienes, también somos responsables de ciertas deudas o de ciertos compromisos financieros que están a nuestro nombre. Entonces, esas obligaciones también forman parte de nuestro patrimonio, porque así como tenemos bienes, también tenemos obligaciones. Entonces, el patrimonio en sí, si hablamos del término patrimonio, vendría a ser ese conjunto de lo positivo, vamos a llamarle a lo que sería, ¿verdad?, los bienes y derechos, y también lo negativo, que serían las obligaciones. Este patrimonio, en lo que es contabilidad, está compuesto por algunos elementos que tenemos que conocer. Y primeramente está lo que sería el activo, también está lo que sería el pasivo y también está lo que sería el patrimonio neto. Este patrimonio, al hacer esta división justamente, tenemos que tener en consideración que estos tres elementos siempre están interrelacionados desde su existencia, o mejor dicho, desde la existencia de la empresa. Y para entender justamente esto, vamos a ir haciendo una especie de conceptualización de cada uno de estos elementos. Si bien el patrimonio, como ya les acabo de comentar, tiene esta clasificación, está el patrimonio neto, está también el pasivo y está también el activo. Estos elementos
suelen justamente correlacionarse en una ecuación patrimonial que vamos a ver cuando desarrollemos la unidad de patrimonio. La unidad de patrimonio vamos a nosotros analizar exclusivamente, pero hoy quiero ya hacer una especie de introducción porque va muy de la mano con lo que es el plan de cuenta y el manual de cuentas contables. Para empezar, lo que es el activo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el activo serían los bienes y derechos. El pasivo, por su parte, tenemos que tener en cuenta que son las obligaciones. Mientras que el patrimonio neto, en un concepto genérico y hablando rápidamente, y para no complicar demasiado todavía esta unidad, suele representar justamente el aporte inicial o el famoso capital, ¿verdad?, perteneciente a lo que sería la empresa. Esto voy a sombrear en verde para que no se me confundan y ahora voy a hacer la correlatividad. Bien, señalando estos tres elementos y ya haciendo un desglose para que se pueda entender bien qué corresponde a qué. Y teniendo justamente esto, las cuentas contables, cómo se relacionan con el patrimonio. Y se relacionan justamente con que el patrimonio en sí y su división está compuesto de cuentas que representan justamente estos elementos. Las cuentas contables lo que hacen es representar y por sobre todo ir midiendo, ¿verdad?, las variaciones que tienen los elementos del patrimonio, y cada cuenta contable tiene un nombre y por sobre todo también, ¿verdad?, representa un elemento del patrimonio en sí. Si yo me fijo aquí, tanto el activo como el pasivo y lo que sería el patrimonio neto desembarcan en las cuentas contables para poder representar cada elemento del patrimonio. Por darles un ejemplo, si yo tengo un terreno, ese terreno se constituye en un bien, entonces sería parte de lo que es el activo. Y yo tendría que buscar una cuenta contable que al nombrar justamente ese elemento ya identifique a la tipología de bien que corresponde a lo que sería ese elemento del patrimonio. En ese caso la cuenta contable se llamaría inmuebles. Pero justamente eso nosotros vamos a pasar a analizar ahora para que no se confundan mucho. Esta parte de patrimonio, reitero, vamos a ver específicamente con ejercicios y más ejemplificaciones un poco más adelante. Pero guarda relación estricta con las cuentas porque representan, ¿verdad?, las cuentas contables, los elementos que componen el patrimonio, ya sea en el activo, en el pasivo y también en el patrimonio neto. Vamos primeramente con lo que es el plan de cuentas. Si nosotros hablamos de plan de cuentas, tenemos que justamente decir que para poder trabajar en contabilidad necesitamos una relación detallada. Para empezar, luego el concepto de plan de cuentas es la relación detallada de cuentas ordenadas metódicamente. ¿Qué es lo que sucede en contabilidad? Como tenemos que registrar justamente todo lo que sucede en la empresa, necesitamos un plan de cuentas para que por ahí nosotros tengamos la opción de que al momento de que sucede un hecho económico, nosotros podamos recurrir a este plan e identificar qué cuenta contable debemos de usar. Por eso tenemos que nosotros contar con este plan para que represente la estructura del sistema contable de un ente. Y justamente para nosotros, los auxiliares, ¿verdad?, sirve como base para que nosotros podamos realizar ese procesamiento contable de los hechos económicos que suceden en la empresa. Entonces, el plan de cuentas, podemos también decir que es un listado. También podemos decir que es un elemento fundamental para el registro. Y por sobre todo, tenemos que decir que está establecido, ¿verdad?, un plan de cuentas genérico que yo voy a compartir con ustedes. Y por sobre todo, ese plan de cuentas es el plan de cuentas que utiliza la gente de Hacienda.
Ministerio de Hacienda justamente estableció unificar ese plan de cuentas. Ellos dan como base y tiene alrededor de 114 cuentas más o menos. No es necesario que todas las empresas justamente utilicen o implementen ese plan de cuentas en sí, pero sí se puede justamente tomar como referencia y utilizar las cuentas que por ahí atañen a la empresa. Hay cuentas que por ahí todas las empresas tienen que tener, como la cuenta de capital, por ejemplo. Una empresa sin capital no existiría. Entonces, la cuenta de capital sí o sí tiene que estar dentro del plan de cuentas. Así como hay cuentas que hay que agregar y que no existen dependiendo del tipo de movimiento de la empresa, el plan de cuentas lo que hace es, lo siguiente, ofrece el listado general de cuentas contables a ser utilizadas para el registro de las operaciones económicas y financieras de la empresa. Esto es un genérico un poco más, esto es un concepto un poco más genérico, más entendible, pero vamos a ver justamente qué es lo que dicen los textos en el material que yo les preparé para la clase de hoy, que les voy a compartir en la plataforma. Mi plan de cuentas, lo que tengo que tener en consideración es que me van a dar un listado de cuentas que yo voy a poder usar y que ese listado tiene una relación detallada, ¿verdad?, entre las cuentas. Se ordena de cierta manera, tiene algunas características y por sobre todo algunos fines que voy a pasar a explicar ahora, pero hay que siempre tener en cuenta que es un listado y un elemento fundamental para registrar los hechos económicos. Este listado nosotros que tenemos que conocer, estudiar y por sobre todo manejar bien para que por ahí podamos utilizar las cuentas necesarias cuando deseemos, ¿verdad?, llevar a cabo un registro. Y dos cosas importantes que hay que decir del plan de cuentas, ¿verdad?, es que primero tiene que posibilitar la obtención del objetivo de la contabilidad. Este plan tiene que estar acorde a la empresa y tiene que estar hecho a la necesidad, o mejor dicho, estar elaborado acorde a la necesidad de lo que la empresa va a requerir. Y también, ¿verdad?, tiene algunas características importantes que nosotros vamos a pasar a detallar ahora. Estas características hacen o guardan relación un poco con lo que sería el tema de 4 aspectos que tienen que ser principalmente la flexibilidad, ¿verdad? Si hablamos de flexibilidad, tenemos que decir que nosotros al momento de realizar o de armar el plan de cuentas, ¿verdad?, debe permitir el agregado de nuevas cuentas para que si hay necesidad, entonces vayamos agregando más cuentas de acuerdo a cómo la empresa se vaya desempeñando. También tiene que ser sistemático. ¿Por qué? Porque en lo que sería el ordenamiento de las cuentas tienen que estar justamente en base a un criterio de especificación que se hace con lo que sería la codificación de las cuentas. Y cada codificación tiene un número de referencias que ya también les voy a pasar a explicar, y al momento de realizar esta sistematización, o mejor dicho, al momento de agrupar las cuentas tenemos que ir codificando para que podamos lograr encontrar las cuentas con mayor practicidad. También tenemos que tener en cuenta que el plan de cuentas tiene que ser homogéneo. ¿En qué sentido? El agrupamiento, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el agrupado de las cuentas, se tiene que dar justamente que se agrupen de acuerdo a las características similares que tienen las cuentas contables. Yo no puedo, por ejemplo, mezclar una cuenta de gastos con el activo, o no puedo mezclar una cuenta del patrimonio con lo que sería, ¿verdad?, una cuenta de ingreso. Entonces, primeramente colocamos todas las cuentas del activo, después pasamos al pasivo, después el patrimonio y así sucesivamente. Y otra cosa y otra característica, mejor dicho, que yo quiero recalcar y que es muy importante sería en la claridad en la denominación.
Cuando nosotros estamos realizando o agregando nuevas cuentas, tenemos que ser claros al denominar esa cuenta contable para que por ahí la persona que utiliza el plan de cuentas pueda, al momento de leer la cuenta, ya saber a qué se está refiriendo y por sobre todo utilizar esa cuenta en el caso que justamente necesite. Este plan de cuentas necesitamos justamente que tenga estas características para que sea funcional y entonces, particularmente desde mi punto de vista, es muy importante que tengamos en consideración estos aspectos porque de por ahí si es que no se hace de esta manera, de por ahí van a haber algunos que otros inconvenientes a la hora de ir o agregando, quitando cuentas o tratando de modificar justamente nuestro plan original. Esto en cuanto al plan de cuentas genérico. Ahora vamos a hablar de lo que es el manual de cuentas. En el caso del manual de cuentas contables, así como tenemos un plan, que es un listado de cuentas que nosotros vamos a utilizar, necesitamos también un manual de cuentas contable. Y este manual lo que hace justamente es trabajar de manera directa con el plan de cuentas. ¿Por qué? Porque al momento de crear nuestro plan de cuentas, pasamos ya nosotros a lo que sería, ¿verdad?, la elaboración del manual. ¿Por qué? Les voy a explicar ahora. El manual de cuentas es un documento, también se le puede decir instrumento, en donde se detallan aspectos genéricos y de uso diario de cada cuenta contable, componente del plan de cuentas. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones? A veces nosotros tenemos el plan de cuentas ya terminado, ya están todas las cuentas que vamos a usar, pero no se sabe cómo usar. Entonces, ¿qué es lo que hace el auxiliar? El auxiliar tiene el plan de cuentas, mira las cuentas contables, pero no sabe qué uso darle, no sabe qué cuenta usar para por ahí registrar cierto tipo de transacción, un cierto tipo de transacción específico. A veces no sabe si para aumentar una cuenta tendría que hacer un registro en el debe o tendría que hacer un registro en el haber. Entonces, suelen ocurrir situaciones en donde es necesario contar con un manual en donde realmente nos vaya indicando cómo nosotros tenemos que ir realizando justamente el registro o para qué nosotros tendríamos que usar una cuenta en específico. El manual nos da detalles importantes como por ejemplo el nombre de la cuenta, el código de acuerdo a cómo se fue ordenando en el plan de cuentas. También nos da la definición, o sea, la cuenta que representa esa cuenta. Nos da también en qué casos se tiene que hacer lo que es la parte del débito y la parte del crédito que les voy a mostrar ahora. Y también el saldo contable que le corresponde. Las cuentas tienen un saldo contable de acuerdo a su categoría que nosotros vamos a ver también en la parte del patrimonio. Pero de momento quiero que quede esta parte bien en claro respecto a lo que es el manual, que en esta parte lo que nosotros hacemos es explicar el uso que se le da a cada cuenta. ¿Cuál es su función? ¿Qué representa? ¿Qué saldo tiene? ¿En qué momento usar en el debe? ¿En qué momento usar en el haber? Y este manual justamente va acompañado del plan de cuentas para que sirva de instrumento de referencia del auxiliar y también del contador. ¿Por qué no, verdad? Y en este aspecto quiero un poco hacer acotación especial en lo que es la cuenta, ¿verdad? Que yo recién les comenté. La cuenta tiene lo que sería un modelo, un trazado genérico que se le suele llamar esquema T. Se suele representar en un esquema que parece o asimila o se podría decir que también trata de copiar la figura de la letra T. Ahí está más o menos centrado. Así se suele representar la cuenta. Ya cuando hagamos ejercicios se van a acordar de este gráfico. Acá a la derecha está el haber. Después tenemos aquí lo que sería el debe. Y en el medio va el nombre de la cuenta. Voy a poner, por ejemplo, la cuenta más
clásica de todas, la cuenta caja, que representa dinero en efectivo. Bueno, a ver, le voy a poner acá caja en el medio. Y así se suele representar la cuenta. Solemos decir justamente, ¿verdad? Que para que yo tenga un ejemplo claro de lo que es, ¿verdad? La parte del manual. Si bien el manual no grafica como yo estoy graficando ahora lo que es, ¿verdad? La cuenta en sí, lo que sí hace es realizar ese aspecto descriptivo de lo que sería, ¿verdad? Todo lo referente a esta cuenta. Si yo, por ejemplo, voy a anotar un número en esta parte, la parte de la izquierda, donde está el debe, en este lado, voy a anotar de ejemplo un 30.000, por ejemplo. Entonces se dice, ¿verdad? Que estoy debitando este monto de 30.000 guaraníes en la en la cuenta de caja. Sin embargo, si yo hago un registro acá en el haber, entonces se dice que estoy acreditando este monto en lo que sería, ¿verdad? La cuenta de caja. Por darle algunos tecnicismos y ejemplos de cosas que vamos ya a ir viendo, y por suerte ya les estoy más o menos adelantando para que no estén tan perdidos luego. Bien, pero ¿qué pasa? En el caso que yo sea una persona que estoy iniciándome, ¿verdad? En el área contable, yo necesito saber que se debita, se acredita. Pero ¿por qué? Entonces, si quiero aumentar, ¿cómo hacemos? Bueno, súper bien. Vamos a crear, les voy a dar un ejemplo básico de lo que sería, ¿verdad? El manual de cuentas. Vamos a crear el manual de cuentas de caja. Dice, caja, vamos a ponerle aquí, grande lo vamos a ponerle. Y vamos a poner en un color azul y vamos a empezar a escribir. Dice, objetivo. ¿Para qué existe la cuenta de caja? Bueno, entonces le vamos a dar espacio, empezamos a escribir el objetivo, registrar las entradas y salidas por cobros y pagos en efectivo. Es el objetivo de caja. Entonces el auxiliar contable mira el el manual de cuentas y dice, entonces todo lo que tenga que ver en efectivo, entonces voy a usar directamente, ya asocio con la cuenta de caja. Muy bien, ya está el objetivo de la cuenta. Después dice, se debita, dice. Yo voy a anotar en el debe cuando cada vez que se registre una entrada de dinero en efectivo por cualquier motivo. Bueno. Entonces, yo me pongo a leer y digo acá, caja se debita, o sea, en la cuenta, yo anoto acá en el debe cada vez que se registre una entrada de dinero en efectivo, por cualquier motivo. Entonces ahora ya sé que si entra plata, entre comillas, por decirlo de una manera, yo tengo que anotar en el debe. Ahora, ¿qué me dice también? Después también me dice que yo tengo que anotar algo también en el haber. Entonces me va a decir, se acredita por cada pago realizado en efectivo. Entonces yo leo esto y digo, bueno, entonces cada vez que yo realizo un pago en efectivo, cada vez que sale dinero de la empresa, yo tengo que realizar un registro entonces en el haber. Ahora ya sé en qué lado voy a registrarle a la cuenta caja. Y por último, ¿verdad? La información que se suele agregar es el tema del saldo.
El saldo contable existen dos tipos de saldos contables que pueden ser el saldo deudor y el saldo acreedor. También yo les voy a hablar más al respecto cuando desarrollemos la parte de patrimonio, pero ya les adelanto que las cuentas del activo y las cuentas de gastos, que ya vamos a ver también en el manual y en el plan de cuentas de modelo que le voy a pasar, tienen saldo deudor. Ese saldo es importante que también pongamos y esté aquí registrado en el manual para que nosotros tengamos deudor en consideración por cualquier motivo u ocasión. Bien, y ahí estaría ya mi manual. Voy a ver si le puedo hacer un pequeño recuadro. A ver, aquí le voy a poner hacia atrás. Ahí está mi manual de cuentas, refiriéndome a lo que sería la cuenta caja. Y este trabajo van a hacer ustedes. Tienen ya asignados cada uno de ustedes una cuenta contable que van a hacer el mismo trabajo en un archivo colaborativo, que ya les voy a hablar de ello en su momento un poco más adelante en la clase. Así que hasta aquí lo que sería la explicación del día de hoy. Y pasamos a la sesión de preguntas, si es que las hubiese.